sistema viable, ¿ok? Y que además hay que recordar que tiene bastantes principios cibernéticos, ¿no? Las variedades gerenciales, operativas y ambientales que se difunden a través de un sistema institucional tienen que equipararse y deben diseñarse para hacerlo con un mínimo de daños a las personas y a los costos. Agua, profe, ¿qué significa eso? Vamos con lo siguiente. ¿Se recuerda la ley de velocidad protegida, la versión horizontal? Sí. Primero, pueden ser los componentes del sistema organizacional según modelo sistema viable. Tenemos El entorno el entorno operativo y el management. tenemos Operativo. el operativo, ¿no? El sistema operativo. Y tenemos El management. el management. Muy bien, estamos repasando. Luego, entre ellos hay canales de comunicación, ¿no? Por ahora lo dejo así nada más. Pero aquí está la O, y aquí está la E. Cierto. Para que el sistema sea viable, recuerdan, la variedad del entorno con la variedad del operativo con la variedad del management que tiene que ocurrir. ¿Qué tiene que pasar con esas tres variedades? Iguales. Muy bien, tiene que ser iguales. Entonces ahí está diciendo que las empresas, ¿no? Cumplen esto porque son viables, pero hay un detallito, hay un cachito que le pone acá. Que incluso algo por ahí es una pregunta, ¿no? Con un mínimo de daños a las personas y de costos, ¿no? O sea, hay que lograr esto, pero no a todo costo, ¿no? Cuando digo no a todo costo, estoy hablando de la palabra costo de forma policética, porque me estoy refiriendo a nivel más amplio, ¿no? Es decir, si logremos esto, B sub E igual a B sub 0 igual a B sub M, sí, logrémoslo, pero minimizando, ¿no? Minimizando que Los costos. el daño a las personas, y los costos. El principio de la organización. ¿Ya? Entonces, de nada me sirve que yo sea la empresa más valiosa del mundo, pero toda mi gente adentro está en burnout. Nada me sirve. Por ejemplo, no sé si a ustedes les gustan las películas de Marvel, por ejemplo. No, a mí me gusta. La última no la he visto todavía, pero ya eso de acá. Pero el problema que esas empresas existen es que las animaciones que tú ves en la película, no todo lo hace la casa matriz, no todo lo hace Disney o Pixar, sino hay varias partes que se los deja a empresas pequeñas especializadas en animación y les dejan un nivel de trabajo exorbitante, ¿ya? Entonces hay un daño en las personas, ¿ya? Obviamente que si quieres ser lo mejor del mundo tienes que dar lo mejor de ti, pero eso también tiene formas de límites. Hay que evitar el daño a las personas. Pero también tenemos que hacerlo en función de los costos, ¿no? Entonces, es posible crear un sistema libre, por ejemplo, en el Perú, donde en buena medida hay una escasez de presupuesto. Sí se puede llegar, solamente hay que gestionar las expectativas, ¿no? Hay que gestionar las expectativas. Porque hay una limitante acá, ¿no? No van a pues, no sé si ahora ya han viajado a un país desarrollado, pero no van a comprar pues, el nivel de riqueza de un país desarrollado como es impresionante. Allá recursos hay pues no. Pero eso no significa que no podamos lograr esto. ¿Por qué? Porque hay que minimizar. ¿Ya? Ese es el primer principio.
no en la parte de rojo está perdiendo la explicación. Entonces, cuando usted esté trabajando en sistema 2, se supone que está trabajando en el sistema 2, está mejorando el sistema 1. Hay que tomar en cuenta eso. Luego no diga un profe, usted hablando cosas que no dijo, ¿cómo que no? Está grabando ya para que esto pase a la posteridad. ¿No? ¿Ok? Entonces, ya hemos visto esto, pues estamos agregando este punto de acá. ¿Ok? Ese es el primer principio. Segundo principio. Este es un poquito más complejo, pero sí es posible que lo comprendamos. No hay que olvidar que hay un nivel de canales de comunicación entre los tres. Acá tenemos amplificadores y atenuadores. Atenuadores, amplificadores. ¿No? ¿Por qué? Porque naturalmente el ambiente puede tener un nivel de varianza muy alto y lo que tenemos que es atenuar en lo posible ciertas variedades porque, bueno, solamente por número de elementos. Es obvio que el número de elementos del ambiente es exageradamente mayor que el número de elementos del sistema operativo. ¿Cierto? La realidad que existe fuera de una empresa es gigantescamente más grande que lo que hay dentro de la empresa. Por eso hay el atenuador y para tener un impacto en nuestras decisiones usamos el amplificador, ¿no? ¿Cierto? Y por simetría hace lo mismo el relativo y manos. Ahora, ¿qué tenemos acá? Vale a tener que leer porque es un poco fuerte, ¿no? Los 4 canales direccionales que transportan información entre la unidad de gestión, la operación y el entorno deben tener cada uno una mayor capacidad para transmitir una cantidad determinada de información relevante para la selección de variedades en un tiempo determinado, de las que tiene su sistema de origen para generarlo en ese mismo tiempo. Lo que está diciendo es que estos canales de comunicación deben estar diseñados de tal manera que la información que puedan producir o transmitir tiene que ser igual o mayor a la que es necesaria. Entonces, por ejemplo, una forma de activación hoy en día, que es un ejemplo súper básico, es el uso de las redes sociales. ¿No? Por ejemplo, si han entrado en la conferencia que vamos el día de hoy durante el día, yo desde un sistema donde si tiene que pagar nada, que es el Facebook, voy a hacer una transmisión con algunos errores porque realmente hay restricciones de presupuesto, pero igual algo tenemos que hacer. Y desde el sistema tan pequeño ha llegado a ya cerca de 500 personas que han visto toda la transmisión. ¿Okay? Entonces, ese canal de comunicación es capaz de transmitir una transmisión de este tipo a una cantidad N grande de personas. Entonces, el canal es capaz de transmitir una información que genera volumen. ¿No? Es un ejemplo bastante sencillo de hacerlo. ¿Ok? Esta es la primera instancia en la que se incluye tiempo en el escenario, por eso ocurre en un espacio de tiempo. La comunicación a lo largo de cualquier canal debe ser lo suficientemente rápida para mantener el ritmo de velocidad a la que se genera la unidad. De lo contrario, existe el riesgo de inestabilidad. Es importante destacar que la estabilidad del sistema es dinámica y cambia constantemente en lugar de permanecer estática. ¿Qué significa eso? Quiere decir que si el Facebook que uso acá entran 1000 personas, el Facebook no debe de colapsar. Si entran 10.000, tampoco. ¿Okay? Entonces, el sistema de infraestructura de tecnología web que hay detrás del Facebook es lo suficientemente adaptativo para poder mantener una comunicación en distintos niveles de proporcionalidad. ¿No? Entonces, yo he visto transmisiones de Facebook con cerca de 1 millón en vivo. ¿No? Existe. Si a uno de ustedes le da curiosidad, el concurso de Globo, donde el Perú es campeón mundial, tuvo 1 millón de vistas online, vivo online. Entonces, es un sistema el cual cumple el segundo principio. Por ahí estamos hablando de una red social, de una web.
por ejemplo, tenemos, no sé, acá tenemos el átomo, ¿no? Y quiero atenuar, ¿no?, el desorden generado por los taxis informales, ¿no? Entonces, yo debo ser capaz de encontrar una respuesta rápida, pero también calcular de alguna forma rápida el nivel de desorden que genera el taxi informal. ¿Qué podría hacer ahí? A ver, ¿alguna idea? ¿Por las multas? Por... Es que si te pongo, mira, te pongo una multa, pero después de cuánto tiempo se hace efectivo eso. Ah, ya. No es Ponle rápido. 3 meses, pero el profesional es ahorita. Ahorita es. ¿Qué se puede hacer? Lo que ocurre en algunos países, ¿no? Hay un sistema de reconocimiento facial, ¿no? Y también sistema de reconocimiento de placas, ubicados en ciertos lugares estratégicos de las rutas, de tal manera que si te veo haciendo algo que no debería hacer, se genere de forma automática, ¿no? Y si esto lo genero en todas las rutas estratégicas de la ciudad, entonces tengo esta información en tiempo real y puedo tomar decisiones en el momento. ¿Por qué? Le meto la multa inmediatamente. En Chile estoy ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces está cumpliendo el segundo principio. El canal de comunicación se está adaptando de forma eficiente a la cantidad de información que se está generando ahí. ¿Ok? Y puedo procesarlo. Porque esto tú lo vuelves un dashboard que se vuelve un elemento de tomador de decisión. ¿Estamos? Hay que buscar en el sistema que está trabajando dónde es, ¿no?, dónde está generando este segundo principio de las organizaciones, que son sistemas viables. ¿Ok? Tercer principio. Tercero. Si acá la cosa se volvió medio pesado, esto un poquito más. A ver, una respiración. A ver. Inhalamos. ¿Cómo es? Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Vale, vamos. ¿Qué dice el tercer principio? Siempre que la información de un canal capaz de distinguir una determinada variedad cruza un límite, sufre una transducción. La variedad del transductor debe ser al menos equivalente a la variedad del canal. Debo decir, cada entidad dentro de una organización opera con su propio lenguaje único. Por ejemplo, puede imaginarse cómo difiere el lenguaje utilizado entre el personal que opera en la línea de producción y los ejecutivos. A menudo estos lenguajes son mutuamente incomprensibles. ¿Okay? Por ejemplo, los ejecutivos, ¿cómo se comunican con la gente que toma decisiones de nivel medio? Ese lenguaje es distinto al como, por ejemplo, se usa al momento de los trabajadores, por ejemplo, de menor rango interactúan con el ambiente. Ese es un lenguaje L1, no era L0. L0 es distinto que el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente este lenguaje sea más técnico y este lenguaje sea más práctico. La gente que está tomando decisiones de alto nivel normalmente usa términos mucho más abstractos. Normalmente los que están acá usan lenguajes o una comunicación mucho más práctica, pragmática o orientado al hacer, entonces, por ejemplo, un gesto de alto nivel te va a hablar sobre crear valor, te va a
incrementar el posicionamiento de la marca, te va a hablar de estrategia, ¿no? Probablemente el que está en el nivel más bajo de la organización te va a decirte, si por ejemplo es una operadora, te va a decirte instalar sistema, mantener un código, te va a decirte atender ticket, ¿no? Más del día a día, más operativo. Por tanto, ese L0 y ese L1 es distinto. ¿Por qué menciona esto? Porque posteriormente el lenguaje que cruza una frontera entre entidades necesita ser traducido o traducido. Allá. Para que por acá las cosas funcionen, tengo que ser capaz de entender lo que por aquí. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, dado que L0 es distinto que L1, lo tengo que llevar, ¿cierto?, a una transformada. Tengo que transformarlo. ¿Okay? Y tengo que aplicar transformada de L0, y tengo que aplicar transformada de L1, ¿okay?, para de tal forma que las decisiones que yo pueda tomar de la transformada del lenguaje 1 tenga coherencia con las decisiones que yo tomo de la transformada de L0. ¿Qué quiere decir? Debo ser capaz de comprender el lenguaje a este nivel y este otro nivel para que de esa manera podamos tener una empresa, organización, tomando decisiones coherentes. Porque tiene que haber coherencia en todos estos niveles. ¿Ok? Es un abordaje un poco bastante abstracto, pero tenemos que verlo. Porque de nada sirve, acá lo puedo dibujar de otra forma, de nada sirve lo siguiente, ¿no? Una forma de ver esto puede ser esta, ¿no? Puedes ver la empresa, por ejemplo, una pirámide. Aquí están los altos ejecutivos, los ejecutivos medios, ¿no? Y acá están las labores más operativas. De nada sirve si la comunicación acá arriba no puede fluir por el trabajo, ¿no? Estando acá puede ser efectivo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tal vez tú tienes, tus clientes probablemente piensan que, por ejemplo, ¿no? Hablemos de los iPhones. Siempre me gusta hablar de celulares porque creo que es algo que todos de alguna manera conocemos. Para el usuario del iPhone, si el iPhone es distinto, si el iPhone se ve más moderno, mejor, ¿no? Es el lenguaje que tiene el mercado, ¿no? Hablando del mercado. ¿Cuál es el lenguaje de alto nivel que se usa en la arquitectura operativa y ejecutiva de alto nivel? Por ejemplo, que sea un diseño minimalista. ¿Okay? Y si hablamos con alto ejecutivo de diseño, esta vez es algo más claro, más concreto te va a hablar. Te va a decir que tiene que ser un diseño que cumple el estilo de la casa Bauhaus. Tal vez cuando dije esto, ni ustedes no han escuchado una vez. Normal, no hay ningún problema. Y usan otro lenguaje. ¿Por qué? Porque la casa Bauhaus es una casa alemana de diseño que ha definido la manera como nuestra modernidad existe. Es una corriente y pensamiento de diseño, ¿no? Y todos los productos de Apple cumplen los estándares de la casa Bauhaus, ¿ya? O sea, no es que venga de la nada, ¿no? Entonces, acá hay unos patrones y unos criterios de diseño. Y Apple es un ejemplo perfecto de lo que la casa Bauhaus quería hacer sobre los objetos que el ser humano usa. Y ahí se explica todo esto, el minimalismo, ¿no? Por ejemplo,
algo, ¿no? El minimalismo va a hacer que de acá a un par de años estos dispositivos ya no tengan botones. Y va por el minimalismo. Y se explica muy bien con el diseño de empresa abajo. ¿Se dan cuenta, no? Que vas a usar un lenguaje, otro tipo de lenguaje. Tú le dices esto pues, a un usuario de Apple que me habla. Pero el de Apple, el usuario de Apple y los que capturan un celular de Apple saben, bueno, que es sencillo, es bonito, no es saturado el diseño, ¿no? Es limpio. A uno le dicen, no es tosco, por ejemplo. Hay celulares Android que tú lo usas, parece, ¿no? Hasta en el tacto te parece pizza, ¿verdad? Entonces, ahí hay un lenguaje, una forma de interpretar las cosas y de comunicarse. Pero a nivel de decisiones ejecutivas altas, se usa otro lenguaje. Pero en esencia es lo mismo. O sea, él es un 0 y él es un 1. Luego de transformarlo, son en esencia lo mismo, porque las decisiones que yo puedo tomar sobre ella tienen coherencia, ¿no? La alta, los altos ejecutivos comprenden esto muy bien y saben que esto significa el diseño, que finalmente es lo que entienden los que manufacturan el iPhone y los que usan el iPhone. ¿Ya? De manera similar va a ocurrir para todo tipo de organización. ¿Ya? Solo que en ese caso parece un poco más sencillo, ¿no? De igual forma, por ejemplo, si ustedes están viendo el Ministerio de Ambiente, hay más razón todavía, más razón. Porque la comunicación que yo llevo con el ambiente y lo que hacen mis operativos, esa comunicación debe ser pues comprensible con lo que ocurre en la alta dirección, ¿no? En la alta dirección probablemente signifique cumplir con algún estándar internacional. Para los que están en el otro ambiente significa, por ejemplo, un río limpio. ¿Quién entiende eso? ¿No? El que finalmente está monitoreando, por ejemplo, la calidad del agua o está haciendo la limpieza, ¿no? Él entiende esto, río limpio. ¿No? Es forma de comunicarse. Tú lo entiendes como cumplir estándares internacionales, tener mecanismos de control y monitoreo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá entre los dos tiene que haber coherencia. Y si yo cumplo esa coherencia, estoy cumpliendo el tercer principio de las organizaciones. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, se espera ver eso en sus trabajos. ¿Verdad? Profesor, o sea, cuando dice coherencia, ¿quiere decir que exista esa transformación? Puede ser que, digamos, la parte operativa tiene sus jergas que no conozca la parte ejecutiva. ¿O qué significaría eso? ¿Que estaría mal? ¿O cómo? Sí, significaría que estaría mal. Por ejemplo, en el mundo de la construcción, por ejemplo, vamos a ver un básico, súper básico. Vamos a ver. ¿Se recuerdan el anuncio publicitario de ¿cómo se llama? Cemento Sol? El cemento que tiene un tubo. ¿Visto o no? No creo que no. No han visto, ya. Lo pondría, pero no me da mucho tiempo. Miren, parece un meme, pero es real, ¿no? Es real, porque he preguntado a los maestros de obra. Cuando un maestro de obra tendría que hacer una columna, la hacen así, ¿no? Ya recordé, sí, sí. Y hay un sonidito. ¿Ya? Hay un sonidito. Y o sea, no es ni muy lento, no es ni muy grueso, un tapón muy agudo, tiene una tonalidad. Para ellos es una jerga. ¿Ya? Y es la manera como ellos lo comprenden. El maestro de obra pues no le va a decir, ¿cuál es la densidad de tu mezcla? No te pasa, ¿no? Él no va a entender eso, pero sí entiende esto. ¿No? Entonces, si yo estoy en las altas esferas
ejecutivas de esa empresa, debo conocer muy bien, ¿no? A todo nivel cómo usan mi producto. Entonces, si yo no comprendo que ellos usan esto, por ejemplo, no voy a hacer pues que yo lanzo un cemento o otros aditivos técnicamente igual de bueno, pero no tiene su filtro. ¿Sabes? No te compra. ¿No? Puede pasar. Pero lo que parece una jerga, tú lo debes ser capaz de interpretar. ¿Cierto? Y puede pasar eso ocurre en otros productos de índole tecnológico, eso ha pasado, ¿no? Que tú lanzas, a ver, no sé si ustedes ya se recordarán, pero hace como 10 años Google lanzó la tecnología que supuestamente iba a eliminar los correos electrónicos de toda la vida. Creo que se llamaba Google Wave, me parece. Y las personas que lograron entender Google Wave dijeron que sí, de verdad era el futuro de las comunicaciones. Pero era difícil de comprender. Pero cuando lo comprendías, era mucho mejor que un correo electrónico. Los altos ejecutivos lo tenían claro. Pero trabajo, ¿qué pasó con el producto? Después de un año desapareció. Ya ni siquiera yo no me recuerdo bien el nombre. Entonces hay que entender este lenguaje y este lenguaje. ¿Ok? Esa es muy importante. En el Ministerio de Ambiente eso pasaba bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si acá, por ejemplo, se crea la idea de minería no, bueno, oro, no, agua sí, oro no. Ah, ya, sí. ¿Se recuerdan? En Cajamarca, sí. No solo en Cajamarca, también en Arequipa. Si esta idea prevalece, yo como ministerio no voy a saber cómo romper esto, ¿no? ¿Okay? Sé que esto puede tener una justificación social, puede tener, pero lastimosamente esta es una forma de ver el mundo de manera dicotómica. O estás conmigo o estás en contra mía. Y este tipo de posiciones nunca son posiciones que generen dialogía, te rompen más. Eso es lo que pasa. Entonces yo debo encontrar una forma de comunicar de manera que me entiendan. Pero por eso debe ser empático. Por ejemplo, ahí entra mucho a tallar el Beltanchak. Porque hay un Beltanchak W1, ¿no? Y acá hay un Beltanchak W2, ¿cierto? Ese W1 es justamente el que genera el lenguaje 1. Y el W2 es justamente el que genera el nivel de acá. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, ahí vamos. Y luego tenemos un cuarto principio. Profe, demasiado. Bueno, es el curso. Por ahora es un curso de octavo ciclo, ¿no? Ya. Se supone que usted ya está en un nivel, ¿no? Está para este. Entonces, el cuarto principio. Bueno, lo siguiente. Es un poco más sencillo, ¿no? Menciono pues que los sistemas viables son aquellos los cuales cumplan de forma armónica y coherente y consecutiva y constante los tres anteriores. Cumple el principio 1, 2 y 3. Nada me sirve que solamente cubra 1 o cubra 2. No, tiene que ser los tres en simultáneo y constante. Eso se trata. Es un poquito más sencillo. Pero significa que hay que cumplir cada uno de estos componentes. Entonces, tengo que ver, ¿no? Cómo usted trata el tema del lenguaje. Para ello, pues, apelan a su Beltanchak, ¿no? Por algo, pues, se les recomienda metodología más blandos para esto.
¿Cómo va el tema de las decisiones? Las decisiones que toma sobre las comunicaciones son las adecuadas. La información que fluye entre los canales es lo suficientemente ágil para siempre entenderlo. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que ir cumpliendo. Y que cumplimos la variedad horizontal, pero con el mínimo nivel de personas y optimizando costos. No. Y todo esto no es más que el preámbulo para ir al sistema 2. ¿No? Hemos subido la montaña, hemos ido paso por paso, ¿ok? Porque con esto llegamos al sistema 2. Lo corto un rato si quiere, profe.